habíamos llegado a que Abimelech lo expulsa a Isaac de su tierra. ¿Por qué? Porque ve que crece mucho y que inclusive la casa de Isaac es más grande que la casa del propio rey. Y esto no es digno para un reino. Que un visitante tenga la casa más grande que el propio rey. Dice el versículo 17, capítulo 26, versículo 17: Vayelech Misham Isaac, Vayahan Benachal Grar, Vayashev Sham. Y se fue de ahí Isaac y se estableció en el río Grar, se estacionó en el río Grar y se estableció ahí. El Targumón que los dice: Beasal Mitaman Isaac, Ushra Benahalá Digrar, Beiseb Taman. Y el Targum Jonathan Benusiel nos dice: Basal Mitaman Isaac, Ushra Benahla Digrar, Beiseb Taman. Rashi Akadosh nos dice Rashi: Benahal Grar, él estaba en Grar. Él se alejó de la ciudad de Grar, donde estaba Abimelech, y se estableció junto al río, que es un lugar lejano, un poco lejano de la ciudad misma. Así nos explica Rashi. Y no se fue porque Hashem le dijo que habitara en esa tierra. Entonces, ¿a dónde se iba a ir? No iba a irse muy lejos de ahí, por cuanto que Hashem le dijo que tenía que habitar ahí. Nos dice el Sifteh Jajamim que difícil para Rashi. ¿Por qué? Porque Abimelech le dijo que se vaya de ahí, que se vaya de su pueblo. O sea, ¿de dónde? De Grar. Y entonces, ¿por qué se estableció en el río o en el arroyo de Grar? Porque, y que estaba relativamente cercano a la ciudad, y se llamó Nahal Grar, el arroyo o el río Grar, porque pasaba por ahí, por la ciudad. Y Rashi pregunta, pero no nos contesta nadie por ahora. ¿Cuál es la respuesta a esto? Dice el Ramban: el Nahal Grar, lejos de la ciudad. Como dijo Rashi en primera medida, el Sifteh Jajamim dijo que estaba cerca. Bueno, no dijo que estaba cerca, dijo que no estaba lejos. Quiere decir que estaba cerca. Y se estableció Isaac. Y ahí cavó los pozos de agua, que se habían cavado en los tiempos de Abraham, su padre, y que los Pelistim habían tapado. Y antes de que viaje Isaac a Grar, él había Hazar be Jafrán, antes de viajar volvió a cavar. Así dijo Rashi. Y al parecer, de las palabras, entendemos que eran los mismos pozos que se trataba del tiempo de Abraham, porque dijo: Sitmun Pelishtim Be Maleu Afar, que los Pelishtim los taparon y los llenaron de tierra. Y esto no parece correcto, porque ¿cómo es posible que le hubieran dado ¿cómo puede ser que le den permiso a cavar los mismos pozos en el mismo lugar, donde ellos dicen que era un problema para ellos, porque podían venir soldados y atacarlos y iban a tener donde tomar agua, que esto era un problema para ellos que haya pozos alrededor de la ciudad? Pero vamos a decir que son otros pozos en otro lugar, porque el arroyo o el río Grar es el nombre de un lugar, o que el río continúa desde Grar y pasa a otra tierra. Y cuando los envidiaron los Pelistim, en el versículo 14, que ya pasamos, ellos, Asarim Asher Bigrar Medinat Amelech, ellos eran ministros que estaban en Grar, en la tierra del rey, y ellos taparon los pozos. Asher lo Mioresh Aviv Bigral Ir Grar, ellos taparon los pozos que había heredado Isaac de su padre
¿Por qué? Porque estaban en el límite de la ciudad de Gerar. Y esto en el versículo 15. Y el rey lo envía de la ciudad, lo saca de la ciudad, que se vaya de ahí, en el versículo 16, el último que vimos, y él se fue de la ciudad, se fue a otro lugar, en este versículo. Ve, y tal vez, tal vez eneno mi maljuto, afalpi sheu veres pelishtim. Y aunque sea en la tierra de los pelishtim, puede ser que sea no exactamente en el reino de Abimelech. Besham Berota Jerim, y ahí había otros pozos que había cavado Abraham también, cuando él vivió en ese lugar por muchos tiempos. Y los Pelishtim que vivían en ese lugar cuando murió Abraham, Pelishtim Yoshve Ares, y los Pelishtim fueron los que habitaron en esa tierra cuando murió Abraham. Isaac no habitó ahí, y los Pelishtim taparon los pozos, es lo que va a traer ahora el próximo versículo. Así que vamos a dejar el Rambam para el versículo siguiente. ¿Quién más nos dice algo sobre esto? El Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh nos dice así: y se estacionó en el arroyo de Gerar, porque no quiso mudarse o trasladarse de la tierra de los Pelishtim. O sea, no quiso irse de la tierra de los Pelishtim. ¿Por qué? Porque Hashem le ordenó, el rey del mundo le ordenó que va a vivir en esta tierra. Entonces se alejó de la ciudad de Gerar, pero no se fue de la tierra de los Pelishtim. Y también, a ver, Shenomar Shemakomau Lo Haya Bichlal Más llamarlo Hashem. Y también cuando no era el lugar exactamente cuando Hashem le dijo aquí vas a vivir. ¿Por qué? Porque de todas formas es la misma tierra, y a pesar de que él estaba obligado porque el rey lo echó, lo botó de ahí de la tierra. Ulaiki asa Hashem kama caja de iniciación. Puede ser que tal vez esto lo que hizo Hashem fue una prueba para Isaac, a ver si él se iba. Ahora, él pasaba el orden de Hashem, tal vez ahora se iba a Egipto o se volvía al centro de la tierra de Israel, pero porque Hashem le dijo que tenía que vivir ahí. Porque Hashem le dijo en el versículo Gimel, en el versículo 3, le dijo que para ti y para tu descendencia va a ser todas estas tierras. Y a pesar de eso, entonces, a pesar de eso no lo dejaron ni siquiera establecerse ahí, lo echaron de ahí, la tierra es de él, va a ser para él. Y lo echaron de ahí. Y Isaac no tuvo ningún pensamiento negativo, decir, ¿cómo? Hashem me dijo de aquí, me echan de aquí. Puede decir, ¿por qué Hashem no me dijo otra cosa? Puede preguntarse cualquier cosa, no preguntó ninguna cosa. Que Mokenasá, y de la misma forma que hizo Abraham Avinu. El versículo 18 nos dice: Vayashav Isaac vayachpor et berot amaim asher hafru bime Abraham. Dijo, y se estableció Isaac y cavó los pozos de agua en el lugar donde fueron cavados en los tiempos de Abraham su padre, y que los Pelishtim los taparon después de la muerte de Abraham, y llamó Isaac con nombres a los pozos con los mismos nombres que los llamó su padre. Así dice el versículo 18. Y el Seforno, el Targum Onkelos, no lee el versículo en hebreo, ¿cómo puede ser? Vayashav Isaac vayachpor et berot amaim asher hafru bimei Abraham aviv. Vaisatmum pelishtim achare mot Abraham vaikra laem shemot keshemot asher kara laem aviv. El Targum Onkelos nos dice: Betav Isaac Bajafar Yad Bide de Maya Di Jafaru Beyomei Abraham Abui
betamunim pelishtai batar demis Abraham ukra laem shema'an כשמען די אבה קרא להם אבוי. El Targum Yonatan Menusiel dice: Besab Ishak Bajafaz Yat Berin Demoy Di Jafasu Abde Abui Beyome de Abraham Abui Betamuninun Pelishtae Basar de Mis Abraham Ukra León Shema'an Ei que Shema'an Di Abba Karei León Abui. Acá seguramente el Targum Yonatan Menusiel nos va a traer, no nos trae nada porque ya lo trajo hace dos versículos más atrás. Habló que hay una diferencia que Jafar, como dice Jafru es cavar, y el Targum Onkelus también trae el mismo lenguaje, Jafar, pero el Targum Yonatan Menusiel dice Jafaz. Lo trae diferente, pero ya discutimos sobre eso 2-3 versículos para atrás. Nos dice Rashi Kadosh, nos dice, y se estableció y cavó los mismos pozos que habían cavado los siervos de Abraham en los días de Abraham Avinu, en los días de Abraham su padre, cerca de Gerar, y los Pelishtim los taparon. Vemos que antes de que viaje Isaac a Gerar, ya había vuelto a cavarlos y les puso esos nombres. Antes de viajar a la tierra ya los había cavado. Así nos dice Rashi. El Targum Yonatan, el Sifteh Jajamim nos dice ¿qué nos quiere explicar Rashi con esto? De que antes de viajar Isaac a Gerar, él ya volvió a cavarlos. De Akbar Allah Isaac Misham Be'ech Jafran. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Que ya fue Isaac ahí y ya los había cavado antes de ir. Y otra pregunta, ¿de qué van Jafran Abraham? ¿Por cuánto que los cavó Abraham? ¿Por qué tiene que volver Isaac a cavarlos? Otra pregunta más. ¿Y por qué está escrito que los taparon los Pelishtim? Se entiende que volvió Isaac y los cavó y ellos volvieron a taparlo otra vez. Y no puede ser así. Porque no encontramos que los Pelishtim hayan tapado los pozos después de que los cavó Isaac. Y contesta, o Metares, o Pelishtim Satmum Mikodem. Y nos contesta, ¿quién nos contesta? No sé quién nos contesta, tal vez Rashi nos contesta, que los Pelishtim los cavaron antes, los taparon antes, perdón. Y Nahalat Yaakov Aretz ahora nos sigue hablando acá el Sifteh Jajamim de que esta tierra, la tierra de los Pelishtim, también es parte de la herencia de Jacob en la tierra. Ugram Pelishtim Satmum Kodem Shenasa Ishak Migrar. Y los Pelishtim taparon los pozos antes de que Isaac viaje a Gerar, y después Isaac volvió y los volvió a cavar, para mostrarnos que después de que viajó de Gerar y se estableció en el río, que estaba lejos de la ciudad, volvió y cavó los pozos lejos de la ciudad. Hasta aquí Rashi. Habíamos dejado el Rambam por la mitad, y acá cuando nos habló de que ellos taparon los pozos, y no lo hicieron por odio. Ellos dijeron que en la época de Abraham
no querían que, ellos no quisieron tapar los pozos por honor, por honor a Abraham, no quisieron tapar los pozos, porque dijeron tal vez eh, vuelva Abraham a la tierra de Israel. Por eso esperaron a que muera Abraham. Por eso cuando vuelve Isaac, él tuvo que cavarlos de vuelta, porque y los pastores del río de Grar, ellos habían peleado ¿con quién? Vamos a ver más adelante, que van a pelear los pastores de Grar con los siervos de Isaac, diciendo que el agua es de ellos. Cuando Isaac los vuelve a cavar, los pozos los habían tapado los Pelistín, porque tenían miedo de que vengan soldados de otros lugares a conquistarlos y tengan agua para tomar con facilidad. Y el motivo de que dice Lemor, ¿dónde dice Lemor? A ver, ¿es ese versículo o ese versículo siguiente? No, Lemor es en el versículo 20. A ver. Algo que diga Lemor antes. Es sobre el versículo 20, a ver. Sí, más adelante. Bueno, dice el Hiskuni sobre el versículo 18 que estamos viendo. Isaac le puso los mismos nombres que ya le había puesto el padre. Shayu lo Hashemot Lishot Uleraya Ki Me Yoreshet Aviv Bau Leyado. ¿Por qué le puso el mismo nombre que los padres? Que le puso Abraham Avino. ¿Por qué? Para mostrar que estos pozos eran mérito y prueba de que eran una herencia del padre y que ahora venían a su mano. ¿Por qué? Porque el padre vivió ahí en Grar, Abraham Avino vivió en Grar, como está escrito en el capítulo 20, Vayashev ben Kodesh u ben Shur, Vayagar bigrar. Y vivió entre Kodesh y Shur y se estableció en Grar. Bealeen Karat Brit. Y ahí hizo el pacto que hizo el pacto que hizo con Hashem, o el pacto que hizo con Abimelech, uno de los pactos que hizo Abraham Avino. No recuerdo ahora cuál es. Bueno, hasta aquí tenemos hoy y seguiremos con versículo 19 y 20 en la próxima.